de Helmholtz. Eh, Como una introducción, le voy a decir de que la doctora Patiño debe haber empezado su primera clase, digamos, con una noción general acerca de la parte inmunológica, ¿no? Eh, Sin embargo, ya por problemas personales, no ha podido hacerlo hoy día, pero vamos a avanzar con estos dos temas siguientes. Eh, en primer lugar, es normal que en nuestro organismo, frente a sustancias extrañas, haya una respuesta inflamatoria de tipo agudo, fenómeno que se ha conocido pues desde la antigüedad, ¿no? Eh, las alteraciones clásicas de rubor, dolor, calor, tumor, que Celsus lo había detectado 30 años antes de Cristo, siguen vigentes, aun cuando su contenido, ¿no? La explicación de por qué se forman estas, digamos, presentaciones de rubor, dolor, calor, ha variado. Ya se conoce al detalle en qué consiste, ¿no? El rubor, por ejemplo, está dado por la vasodilatación, ¿no? Que se produce cuando empieza un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces la circulación sanguínea se incrementa y pues aparece como rubor, ¿no? El olor básicamente está relacionado con una especie de, podemos llamar, extravasación del líquido intravascular al intersticio, lo que va a ocasionar eh, compresión, ¿no? De los determinados filetes nerviosos, así como también la presencia de algunos mediadores que tienen acción sobre los filetes nerviosos y produce dolor, ¿no? Bueno, el calor, obviamente, si hay un incremento de circulación sanguínea, se expresa como calor, ¿no? Y el tumor es la presencia de incremento de volumen del área lesionada por la extravasación del líquido del intravascular al área intersticial, ¿no? Bien, esto es en líneas generales. Eh, la inflamación no es sino una respuesta fisiológica, localizada, protectora, destinada a eliminar a agentes causantes de lesión celular. Esto puede ser toxinas, patógenos, ¿no? Así como también células de tejidos necrosados, en la cual participan mediadores, ¿no? Y algunos componentes celulares también. Esto que es normal, ¿no? En los procesos de hipersensibilidad, la respuesta es exagerada, a tal punto de que la participación de estos mediadores, sean solubles o químicos, o la participación de componentes celulares en el proceso inflamatorio, pueden conducir a un daño de tejidos. Y ahí es donde aparece ya la llamada reacción de hipersensibilidad, dependiendo de qué mediador interviene. Hertz y Kuhn han hecho una clasificación que desde el punto de vista pedagógico sirve bastante, aun cuando a veces hay una sobreposición entre uno y otro mediador, ¿no? Pero sí sigue siendo de utilidad para el estudio. Eh, bueno, entonces la reacción de hipersensibilidad, repito, es una respuesta exagerada, ¿no? Frente a una noxa que está produciendo una respuesta, ¿no? Más allá de lo que se tiene desde el punto de vista fisiológico como normal, ¿no? Eh, Como habíamos dicho, estas reacciones son perjudiciales para el organismo porque conduce a una destrucción del tejido, ¿no? Por lo menos una interferencia en su funcionalidad, en donde se está desarrollando el fenómeno. En 1960 fue que se establecieron 4 grupos de reacciones de hipersensibilidad. La de tipo 1, mediada por inmunoglobulina E, también se conoce como reacción de hipersensibilidad inmediata, cuestión de horas donde comienza a desarrollarse. Ya vamos a ver más adelante cómo es que requiere un segundo contacto para que recién se produzca esta inmediatez en la reacción.
El tipo 2, conocida como citotóxica o citolítica, está mediada por anticuerpos distintos al IgA, puede ser IgG, el mismo complemento, o las inmunoglobulinas G fijadoras de complemento, ¿no? Sobre todo la inmunoglobulina 3, tipo 1, que son los fijadores de complemento. La del tipo 3 son reacciones en las cuales se forman complejos inmunes, ¿no? Ustedes saben de que una vez que existe un proceso inflamatorio, ¿no? Eh, los anticuerpos se van a fijar a los antígenos que están produciendo esta reacción inflamatoria con la finalidad de depurarlos, ¿no? Van al vaso y los macrófagos se encargan de depurar estos complejos inmunes, pero muchas veces no son detectables porque son muy pequeños, ¿no? Entonces, no, los receptores no, que hay en los macrófagos, ¿no? Eh, no logra detectarlos y comienzan a depositarse en los vasos de pequeño calibre, ¿no? O por el otro extremo son demasiado grandes que los eh, macrófagos no logran destruirlos y también quedan entonces formándose complejos inmunes en la que eh, también igual comienzan a depositarse eh, en la superficie de los vasos de pequeño calibre, ¿no? Esa es la reacción de tipo 3. La reacción de tipo 4 sí se diferencia de los demás porque no es una respuesta relacionada con inmunoglobulinas. Son reacciones citotóxicas, pero mediadas por células. En este caso estamos hablando de linfocitos T, ¿no? El ejemplo típico aquí es la tuberculosis. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar en esta clase. Bien, la definición de una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Mire, en primer lugar, son iniciadas por antígenos que reaccionan eh, con anticuerpos, inmunoglobulina E. ¿Ya? Pero para esto se necesita que esta inmunoglobulina E esté ligada a células específicas, como lo son los mastocitos, los basófilos, eosinófilos. Entonces, miren, es importante recordar, son antígenos que van a reaccionar con anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpo? IgE. ¿Cómo se formó este anticuerpo? Hubo una exposición previa, pues, a este antígeno, ¿no? Si no, no hubiera la producción de inmunoglobulina E. Luego, cuando se ha producido esta inmunoglobulina E, estos van a fijarse a los mastocitos, ¿no? De tal manera que cuando hay una segunda exposición a este mismo antígeno, ya ahí forman complejos. Las inmunoglobulinas E que están ligadas a los mastocitos, gracias a que estas células, mastocitos, basófilos y sinófilos, tienen receptores para la fracción cristalina de la inmunoglobulina, ¿no? Entonces los antígenos se adhieren a la fracción FAP de este anticuerpo adherido a los mastocitos. Ya, ese complejo que se forma ahí es suficiente para mandar una señal a que comiencen a liberar sustancias, ¿ya? O mediadores, ¿no? Reacciones eh, alérgicas, ¿no? Son reacciones anafilácticas. Basta a veces pequeñas exposiciones a este alergeno, pequeñas exposiciones, para que este fenómeno comience a aparecer. Esto se conoce como atopía. Bien, sigamos. Esto es lo que le estoy mencionando. Imagínense acá una célula cebada, ¿no? Puede ser un mastocito, en fin, un basófilo, ¿no? Eh, Inicialmente no ha tenido todavía contacto esta célula cebada con la inmunoglobulina E, ¿ya? Lo que ha sucedido es que por algún motivo entró un antígeno a la circulación del paciente y como respuesta se forma una inmunoglobulina E. Pero hasta ahí no va a pasar nada. El problema va a ser cuando eh, este antígeno, digamos, desapareció por X motivo, solo hubo una breve exposición, y las inmunoglobulinas E formadas comienzan a unirse a la célula celular, como ustedes ven acá. Esta es la inmunoglobulina E que está en amarillo,
¿ya? Y hay un receptor específico con el cual puede acoplarse la inmunoglobulina E. ¿Ya? Este sector que se une al receptor de la célula cebada, en el anticuerpo se conoce como fracción cristalina. En el otro extremo está la fracción FAB. ¿Ya? De tal manera que cuando se produce la siguiente exposición con el mismo antígeno, ¿ya? Encuentra a la inmunoglobulina E ya unida a la célula cebada, ¿no? Y es suficiente que se una este antígeno con la inmunoglobulina E para que comience la liberación de sustancias aminas vasoactivas, ¿no? Que están ¿dónde? En los gránulos de la misma célula cebada, ¿no? El basófilo, en fin, ¿no? Estas células aminas son las que van a producir, pues, entonces, esta liberación, ¿no? Y producir la reacción llamada de anafilaxia o broncoespasmo. Bueno, aquí vamos a hablar de los sistemas efectores de la inmunidad y la hipersensibilidad. Eh, Von Pirquet, en el año 1906, fue el primero en describir la alergia como una respuesta de tipo inmunitaria, ¿no? Cuyo agente desencadenante está relacionada con la presencia de antígenos procedentes del medio ambiente, ¿no? Polvos, polen, eh, lo cual esto podía ocasionar una reacción local o sistémica, ¿no? Que dependiendo de la gravedad puede ser leve o severa. Después se escribió que eh, había otro fenómeno hereditario, ¿no? Que se le conocía como atopía, ¿ya? O sea, existía ahí en estos individuos una propensión de tipo hereditaria para responder a muchos alergenos. Eh, y la condición básica era que bastaba pequeñas cantidades de estos alergenos para que se produzca esta respuesta. Entonces, la característica entonces, de una atopía de presencia natural, ¿no? Dado que como es hereditaria, eh, sucede cuando se inhala o ingieren estos determinados antígenos, que pueden estar en los alimentos también. A continuación se produce inmunoglobulina E, ¿no? Y puede ocasionar también entonces esta respuesta de tipo cuando hay una segunda exposición, rinitis, asma, ¿no? La dermatitis atópica también está presente, pero es menos frecuente, ¿no? Eh, y como repito nuevamente, esta dermatitis atópica está relacionada siempre con la presencia de una atopía, es decir, propensión hereditaria para responder a muchos alergenos. Las reacciones de anafilaxia mediadas por inmunoglobulina E pueden afectar múltiples órganos. Los agentes causales pues son fármacos, ¿no? La penicilina, por ejemplo, es una de esas características, la primera en ser investigada, pero cualquier otro fármacos también pueden producirlo. Veneno de insectos, alimentos. Por ejemplo, se ha descrito que niños que fueron lactados con leche eh, no materna, sino fabricada, producían también, cuando se iban desarrollando su mecanismo inmunológico y pasando la edad, ¿no? Producían también este tipo de reacciones, ¿no? Sobre todo cuando ingerían alimentos naturales, ¿no? Pero producían este tipo de reacciones. Miren, para que ustedes observen aquí cómo hay una especie de reacción cruzada. Observen ustedes círculos en un segmento de verde oscuro, donde se produce una rinitis no atópica, no hereditaria, ¿no? En el otro extremo amarillo hay una atopía asintomática, ¿no? Pero cuando es expuesto a estos agentes que le producen rinitis o asma, es lo que se conoce como enfermedad atópica, ¿no? Uno va, evalúa al paciente y descubre que familiares también tienen este antecedente, ¿no? Dos, hace un estudio mucho más cuidadoso y se encuentra que basta con pequeñas cantidades
para que se produzca esta respuesta, ¿no? Bien, sigamos. En la fase de sensibilización, en la reacción de hipersensibilidad tipo 1 solamente vamos a distinguir dos fases. La primera fase es fase de sensibilización, ¿no? La célula presentadora de antígeno, que repito, puede ser un mastocito, un basófilo, hasta un macrófago puede ser, ¿no? Entra en contacto con alergenos. Estos son digeridos, fagocitados, y sus estructuras, sobre todo las superficiales, son procesadas, ¿no? Estas células, perdón, estas pequeñas partículas de los alergenos que fueron fagocitados por la célula presentadora de antígenos, ya, en el sistema HLA tipo 2, ya, presenta un pequeño fragmento de estas proteínas o lipoproteínas, según el caso, ¿no? Llamados determinantes antigénicos o epítopos, que están dentro de esta estructura HLA de tipo 2. ¿A quién lo presenta? La célula T CD4. ¿Ya? Estas células T CD4 comienzan a secretar determinadas citoquinas, ¿no? Que apuntan a determinadas células blancas para estimularlas. Una de ellas, por ejemplo, es a la célula B, que se forma un plasmocito, ¿no? Y este comienza a producir eh, inmunoglobulina E. ¿Ya? Pueden también eh, producir citoquinas que van a estimular esta célula TCD4, ¿no? A otra célula blanco, ¿no? Bien, en la fase efectora, para que se produzca esta respuesta de hipersensibilidad, tiene que haber una segunda exposición, ¿ya? Por ejemplo, si los alergenos se encuentran con el mastocito, ¿no? Que ya tiene absorbido la inmunoglobulina en su superficie, eh, puede producir una liberación de aminas vasoactivas y que va a ocasionar contracción del músculo liso, en la cual va a haber dilatación arteriolar e incremento de la permeabilidad vascular, ¿ya? Si los alergenos forman complejo inmunitario con el anticuerpo llamado inmunoglobulina G, bueno, también puede producir una activación del complemento y la respuesta va a ser formación de anafilotoxinas, como son la fracción del complemento C3A y la otra fracción C5A. Entonces, todos ellos van a conducir a una respuesta de tipo inflamatoria, ¿no? Bien, la otra forma de reexposición, una vez que se presenta el alergeno, va a ir a la célula T efectora, ¿no? Eh, o sea, un linfocito T, ¿no? Que va a secretar linfoquinas con estas características de que va a ir a determinados órganos blancos y va a producir un proceso inflamatorio. Entonces, repito, este es el efecto de reexposición, o sea, una segunda exposición cuando ya existe inmunoglobulina E. Bueno, hay una amplia gama de moléculas llamadas alergenos que pueden generar esta reacción de hipersensibilidad tipo 1. Planta de polen, espora de moho, el polvo de la caza, la secreta de ácaros, pelo de animales, caspa, plumas, algunos alimentos como la leche, el trigo, huevos, pescados, etcétera, etcétera, ¿no? También eh, antisueros de animales o hormonas cuando uno se le aplica para una terapia, también pueden producir esta reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Los venenos de los insectos más conocidos, avispas, abejas, ¿no? En cuanto a fármacos,
sustancias químicas, antibióticos, antisépticos, anestésicos, hasta vitaminas pueden producir también este efecto. Bien, en cuanto a los factores que modulan la síntesis de la inmunoglobulina E, tenemos en primer lugar la herencia, transmisión autosómica de la atopía, ¿no? Y aquí la presentación tiene grados variables, ¿no? En diferentes miembros de una familia, pues, ¿no? Van de leves hasta severas, ¿no? Hay una historia natural de exposición al antígeno. Eh, el alergeno, ¿no? Puede ser ya de amplia característica, lo hemos visto anteriormente, ¿no? Y requiere la presencia de células T auxiliares o cooperadoras y sus citoquinas que producen una vez que están estimuladas por este alergeno. Son respuestas inmunitarias, entonces medidas por inmunoglobulina E, ¿no? También es necesaria la presencia de eosinófilos, los que van a activar a los linfocitos T auxiliares o helper, el subgrupo TH2. Hay que recordar siempre esto para saber qué es lo que vamos a hacer cuando existe una terapia definida de esta manera, ¿no? Bien. En primer lugar, las inmunoglobulinas son producidas por células plasmáticas, ¿no? Entonces hemos visto cómo el linfocito TCD4, una vez que forma complejo con esa estructura de HLA que presenta un epítope de una célula presentadora de antígeno, ¿no? Inmediatamente produce citoquinas que van a ir a la célula plasmática y estas van a producir inmunoglobulina E, ¿no? Y estas son las que actúan sobre todo a nivel de tracto respiratorio o gastrointestinal, ¿no? Acuérdense que la producción de inmunoglobulinas se da en estos pequeños nódulos o ganglios que existen en nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Formando parte en general del tejido linfoide. En otras palabras, no basta con que la célula plasmática esté dispuesta para producir inmunoglobulina E, sino que ésta se produce en un sitio especial, los nódulos linfoides. Bueno, los mesentéricos, los linfocitos E van a llevar la inmunoglobulina E, ¿no? Así como también van a estar ahí presentes la inmunoglobulina G. En las amígdalas y en los adenoides encontramos células plasmáticas que producen inmunoglobulina E. En tejidos linfoides conocidos como células BAL, B de bronquios, o intestinal GAL de intestino, G. La inmunoglobulina E local puede estimular también a los eosinófilos, ¿ya? De tal manera que los eosinófilos comienzan a producir sustancias con efecto citotóxico a los parásitos, ¿no? Actúan sobre todo en la superficie de la piel de estos parásitos, ¿no? La superficie del parásito comienza entonces un proceso inflamatorio o degenerativo. Bueno, acá alguna diferencia entre mastocitos y basófilos, importante que lo recuerden, ¿no? Los mastocitos siempre son células un poco más grandes, tienen su diámetro de 10 a 15 eh, micras, ¿no? Los basófilos de 5 a 7 micras. El núcleo de los mastocitos siempre es bi o multilobulado. En cambio, los basófilos es redondo oval. La localización predominante es mastocitos en tejido conjuntivo, en cambio los basófilos van a estar en la sangre en un buen tiempo. Tiempo de vida media de mastocitos, eh, semanas, meses. En cambio los basófilos, días nada más. ¿No? Ya, ¿son bien diferenciados los mastocitos? Sí. No, perdón, no. En cambio los basófilos sí son bien diferenciados. Ya, el contenido de los gránulos en los mastocitos que encontramos, mire estas sustancias vasoactivas, la histamina, ¿no? El codonitil sulfato, características anticoagulantes, el factor de necrosis tumoral alfa. En cambio, los basófilos, miren, histamina, proteína Charcot-Leydig, codonitil sulfato. ¿Cuáles son los mediadores sintetizados que son liberados después de la degranulación? En los mastocitos tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? El factor de desarrollo plaquetario,
los leucotrienos, las prostaglandinas d dos, la interleuquina 4. Esto es lo que producen, estos son los mediadores de los mastocitos. En cambio, los vasógenos tenemos la histamina, proteína de Charcot-Leydig, etcétera, etcétera, ¿no? Y el mediador básico es el leucotrieno C4. Ya, en cuanto a receptores para la inmunoglobulina E, receptores, miren, en los mastocitos se encontró alrededor de 500.000 receptores, más o menos, entre 800.000 o 200.000, ¿no? En ese rango está. ¿Ya? Ahí hay esa cantidad de receptores en los mastocitos. En cambio, los basófilos solamente se encuentran en promedio de 270.000. Suficiente como para que se produzca siempre una reacción mediada por inmunoglobulina E tipo 1, ¿no? Bueno, desde el punto de vista clínico es importante también recordar esto, cuáles son las características más importantes en una anafilaxia aguda. Desde el punto de vista cutáneo, que encontramos eritema, prurito en manos, pies, abdomen, urticaria, angioedema, que es el más peligroso, puede ocasionar obstrucción a la glotis. Respiratorias, edema laringeo, cianosis, broncoespasmos, consibilancias, rinorreas. Siempre que ustedes encuentren un paciente sospechoso, ¿no?, de una reacción anafiláctica y lo encuentran tosiendo, primero pregúntenle si ha estado con tos, depende de una simple gripe, ¿no? Si dice que no, que recién ha empezado, ya ahí sí hay que sospechar, hay un broncoespasmo y uno va a ocultas sibilancias, ¿no? Efectos cardiovasculares, bueno, puede haber hipotensión, arritmia, taquicardia, colapso vascular. Siempre en estos casos sí hay que preguntar qué medicamento puede haber estado tomando. En los efectos gastrointestinales, cólica abdominal, náuseas, vómitos, diarreas. Aquí, por ejemplo, los alimentos a los cuales están relacionados son aquellos que tienen gluten, por ejemplo, ¿no?, y que pueden ocasionar este tipo de reacción. Bueno, en cuanto a medidas terapéuticas, en primer lugar, hay que anular el alergeno cuando sea detectado, ¿no? El alergeno responsable. Entonces hay que hacer un control del medio ambiente, los alergenos de alimentos hay que eliminarlos, ¿no? Los alergenos inhalantes, por ejemplo, es un poco difícil, ¿no?, para anularlos. En cuanto al tratamiento, la hiposensibilización es uno de sus métodos, en los cuales hay una dosis gradualmente incrementada de alergenos, y la producción de inmunoglobulina G para evitar su combinación con la inmunoglobulina E de estos alergenos. Ese consiste el fundamento de la hiposensibilización, aun cuando se ha descrito también que en poca frecuencia, más bien puede aparecer una respuesta inmunitaria a otro alergeno, ¿no? En cuanto a los fármacos con los cuales se puede iniciar el tratamiento, antihistamínicos, ¿no?, corticoides que van a estabilizar a los gránulos de las membranas celulares, o bloqueadores de mediadores. Bien, este es un cuadro en las cuales esto debe haber empezado al comienzo, ¿no?, a ponerlo, en la cual está la clasificación de la reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Observen ustedes ahí el mediador inmunoglobulina E. El antígeno tiene que ser un antígeno soluble, ya hemos visto la amplia gama de antígenos que pueden producir este fenómeno de reacción de hipersensibilidad tipo 1. Y las células efectoras observan la activación de mastocitos, ¿no? Tienen que tener, deben tener de todas maneras su inmunoglobulina E absorbida ahí dentro del receptor, ¿ya? De tal manera que la segunda reexposición va a ocasionar esta respuesta, liberación de esos gránulos vasoactivos. Algunos ejemplos: rinitis alérgica, asma, anafilaxia sistémica. Bueno, también es importante acá recordar el tipo 2. Vamos a medir también las mismas variables, ¿no? La de tipo 3, los inmunocomplejos, ¿no?, que también tienen su respuesta inmunológica distinta a la de inmunoglobulina E. En este caso es la inmunoglobulina G la que está actuando, tanto en el 2 como el 3. Solo que uno es un antígeno que va a destruir una célula blanco, ¿no? En cambio, en el tipo 3 se forman inmunocomplejos,
En el tipo 4, miren cuántos tipos hay realmente, ¿no? 4A, 4B, 4C, 4, 4D, ¿no? Y aquí las células, bueno, el tipo 4A, eh, la célula efectora, o en todo caso el mediador, es el factor de necrosis tumoral gamma o alfa, ¿no? Secretada por las células T helper 1. En cambio, el tipo 4B, observen ustedes el mediador, la interleuquina 5, interleuquina 4, interleuquina 3, ¿no? En la cual son secretadas por las células TH2, o sea, linfocitos T helper 2. En este caso, la célula efectora, miren, es el eosinófilo. En este caso, cuando estamos hablando de eosinófilos, siempre pensar si un paciente tiene un problema respiratorio y pedimos un estudio de secreción nasal o respiratoria, es probablemente que encontremos también eosinófilos presentes ahí en la muestra, ¿no? La del tipo 4C, esto lo vamos a ver más adelante, pero eso solamente quiero para que fijen el concepto de lo que vamos a desarrollar más tarde. Bueno, acá el mediador es una preforina, ¿no? Eh, en la cual está eh, la célula linfocito T citotóxica, ¿ya? Eh, y en este caso hay el ejemplo característico de la dermatitis por contacto o un exantema maculopapular buloso. La hepatitis también puede producir esto. El tipo 4D, bueno, en este caso hay un mediador, el CXCL8, ¿no? Que también vamos a encontrar en células T, ¿no? La célula efectora siempre es un neutrófilo en este caso. Eh, un ejemplo típico acá es la que se forma cuando hay enfermedad de BC, distinto a la del tipo 4A, en la cual la tuberculina es un mecanismo para detectar si hay o no reacción. Todos nosotros, por ejemplo, hemos sido ya sensibilizados con el bacilo de la tuberculosis y se espera que haya una respuesta, ¿no? Cuando nos inyectan esta famosa sustancia llamada la prueba de PPD. Bien, bueno, este es hasta acá la primera parte del tema. Vamos a ver inmediatamente acá. Para continuar con la clase. Ya, se ve que estoy compartiendo, ¿no? Sí, doctor, sí se logra observar. Ya, ok. Entonces, continuando con esta clase, en esta vez vamos a hablar de la reacción de hipersensibilidad tipo 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, que quede fijado que en la reacción de hipersensibilidad tipo 1, la inmunoglobulina E, ya, es el mediador más importante, ¿ya? No olvidar. Bueno, ya esto hemos hablado en la anterior exposición. Vamos a hablar de la reacción de hipersensibilidad tipo 2, también conocido como citotóxico o citolítico. Mire, en este tipo de reacción, ¿ya? Siempre va dirigido contra un antígeno propio presente en algún tejido, ¿no? Lo que sucede es que se ha formado un anticuerpo, fijador o no de complemento, ¿no? Y
cuando se adhiere al antígeno presente en el tejido blanco, se produce lisis, ¿no? O puede venir una célula presentadora de antígeno y fagocitarlo, o también estimular al tejido, ¿no? Para que secrete alguna sustancia más allá de lo normal. Son variantes, pero todos forman parte de la llamada reacción de hipersensibilidad tipo 2 o citotóxico. En este caso ya estamos hablando de una inmunoglobulina G, ¿ya? Sea o no fijador de complemento. Entonces acá tenemos la reacción de hipersensibilidad tipo 2, el mecanismo patogénico, citotoxicidad mediada por complementos o mediada por anticuerpos. En este caso va a producir una disfunción celular mediada por anticuerpos. Tenemos el caso de miastenia gravis, la enfermedad de Graves, ¿no? Ustedes saben que en la miastenia gravis, por ejemplo, hay unos receptores para acetilcolina, ¿no? En la placa mioneuronal, que permite la función muscular de contracción, etcétera, etcétera, ¿no? Por una señal de los filetes nerviosos que están en este dispositivo, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando estos receptores de acetilcolina eh, están copados por anticuerpos, ¿no? Entonces no se va a producir la señal, ¿no? La acetilcolina no va a formar, eh, no se va a unir a estos receptores, por lo tanto no se va a producir ninguna señal para que se produzca la contracción muscular, ¿no? Este es un ejemplo entonces de reacción de hipersensibilidad tipo 2. ¿Ya? El otro fenómeno que puede suceder es cuando hay lisis o inactivación de las células blanco por células natural killer. Recuerden que las células natural killer no es por si acaso células citotóxicas, ¿ah? Está clasificada como no A, no B, pero después se le ha conocido como natural killer, ¿no? Células asesinas también. Linfocitos T, células asesinas. Bien, observen ustedes acá una reacción de hipersensibilidad mediada por complemento sérico. Tenemos a la célula blanco, miren, observen, ¿no? Y se encuentra con el anticuerpo. ¿Y qué va a suceder? El anticuerpo se une a la célula blanco porque tiene un antígeno que le permite reconocerlo, ¿ya? Entonces, esta célula blanco, ¿no? Eh, cuando se encuentra también con el complemento, ¿no? Va a propiciar la formación de la activación del complemento, ¿no? Precisamente, ¿no? Y ahí está, observen ustedes acá la fracción C5, ¿no? Que permite formar ese complejo llamado de ataque de membrana. O sea, se forman pequeños orificios porque se forman estructuras cilíndricas muy microscópicas que penetran la pared celular. Y a partir de ahí se produce la llamada lisis osmótica, ¿no? Empieza a drenar líquido. Bien. El otro mecanismo es que se forma un complejo, una fracción del complejo del complemento, ¿ya? En la cual conduce a su fijación en el anticuerpo, ¿no? Que está fijado en la célula blanco, ¿no? Y se encuentran con la C3b, ya que es otra fracción de complemento. Está activado este sistema, ¿no? Entonces genera un mecanismo de opsonización. El C3b genera ese mecanismo de opsonización. ¿Qué significa? Que la célula presentadora de antígeno, que en un comienzo no puede reconocer al complemento, pero cuando ya llega al nivel de una fracción C3b, recién ahí comienza a identificarlo y se aproxima para su fagocitosis. Ese mecanismo se llama opsonización. Bueno, el otro mecanismo ya lo hemos visto cuando es un macrófago, ¿no? Se fija a la fracción cristalina de la inmunoglobulina que ha sido absorbida sobre la superficie del glóbulo rojo, pongamos, y el macrófago que se encuentra en el vaso, cuando pasa la
el glóbulo rojo con estos anticuerpos, inmediatamente lo fagocita. Esta es la disfunción celular mediada por anticuerpos. Repito nuevamente, reacción de hipersensibilidad tipo 2. ¿Qué sucede? Usted observa acá, esta es la placa mioneuronal, aquí está el filete nervioso, ¿no? Terminal, libera su sustancia de acetilcolina para mandar una señal, ¿no? A esta estructura para que el músculo se contraiga, para lo cual tiene esos receptores que están acá pintados en azul. Observen, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Hay algunos anticuerpos que se pueden unir fácilmente a los receptores de acetilcolina. Entonces, la parte terminal del filete nervioso libera acetilcolina, pero se encuentra que está copado por anticuerpos, ¿no? Entonces no puede cumplir su función, ¿ya? Este es un ejemplo, repito nuevamente, de reacción de hipersensibilidad tipo 2. Y el tema que estamos escribiendo acá es el de la miastenia gravis. Bueno, este es otro tipo de mediadas por anticuerpos, o sea, en la célula blanco, ¿no? El anticuerpo se une a la célula blanco, pero inmediatamente viene la célula natural killer a destruir esta célula. En relación a la parte clínica de estas reacciones citotóxicas o reacciones de hipersensibilidad tipo 2, las anemias hemolíticas que les voy a detallar, reacciones por transfusión. Miren, cuando uno transfunde sangre no compatible, ¿no? Se va a producir hemólisis. Las más graves son las hemólisis intravasculares, ¿no? Sin tratar de disminuir también la gravedad de las extravasculares, pero las más peligrosas son las intravasculares. ¿Por qué? Porque hay liberación de hemoglobina. Una vez que se destruye el glóbulo rojo, libera la hemoglobina. Y la hemoglobina tiene una actividad peroxidante muy intensa. Muchas veces se adhiere a la superficie de los glomérulos, ¿no? Y también va a producir un taponamiento renal, o sea, una insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces son reacciones de hipersensibilidad. Cuando hay transfusión sanguínea no compatible. La del sistema ABO son las más graves, ¿no? Ellas son las que, ejemplo típico de hemólisis intravascular. La hemólisis extravascular es cuando uno transfunde un factor RH positivo a un paciente con RH negativo. Pero en este caso es preciso también hablar bajo qué condiciones se puede producir esta hemólisis. Tiene que haber una segunda exposición. Cuando hay una primera exposición, se forma el anticuerpo, inmunoglobulina, ¿ya? Pero no le pasa nada todavía al paciente, cuando ha sido expuesto por primera vez. Cuando es por segunda vez, ahí recién produce hemólisis, ¿ya? Y la hemólisis extravascular va a suceder en el hígado, en el vaso. Recordad. La enfermedad hemolítica del recién nacido. Bueno, no se puede llamar del recién nacido porque es un fenómeno que va desarrollándose intraútero. Ahora se dice enfermedad hemolítica perinatal, ¿ya? Entonces, ahí lo que sucede es lo siguiente. El esquema básico es el siguiente. Si el bebé hereda del padre un antígeno en el glóbulo rojo, que no lo tiene la madre, o sea, la madre es antígeno negativo para este antígeno heredado por el padre, ahí se va a producir la sensibilización, ¿ya? Y desde el momento en que hay contacto de sangre del recién nacido que puede ingresar por... Hay un fenómeno que se llama hemorragia feto materno, ¿no? Mientras va creciendo la placenta, va produciéndose pequeñas hemorragias, ¿ya? Y ahí es donde se produce el intercambio. Glóbulo rojo del niño que ingresa a la madre y la madre con su sangre que ingresa al niño. Si producto de esto, repito nuevamente, hay una proteína estructural del glóbulo rojo heredado del padre que no lo tiene de la madre, esto va a producir una reacción hemolítica perinatal. Reacción hemolítica de tipo inmune, es decir, se requiere una seminización por algún eh, agente inmunógeno.
Bueno, solamente para explicar en qué consistió para el sistema RH, porque en la primera fase no hay hemólisis. O sea, en el primer embarazo, producto de esta hemorragia feto-materna que se produce en forma natural y hay intercambio de elementos entre la sangre del feto y de la madre, ¿no? El hematíe fetal ingresa a la circulación materna. Entonces, en este caso tiene que ser la mamá RH negativo y el niño RH positivo, heredado por el padre. Entonces, cuando sucede el siguiente embarazo, ya los anticuerpos están formados en la mamá. Y estos IgG sí eh, penetran la placenta y entran a la circulación del niño, ¿ya? Entonces, estos van a reaccionar contra los hematíes del feto y van a producir una reacción hemolítica de tipo extravascular, es decir, en el vaso, en el hígado. Por eso que conforme va avanzando este proceso, ahí se forma lo que se llama el kernicterus, ¿ya? Eh, hay eh, bastante producción de bilirrubina por la hemólisis que se produce, pero la placenta es una buena depuradora, por eso, mira, en el embarazo no pasa nada, la bilirrubina se depura. Lo que sí va a pasar es que el niño va a disminuir su concentración de hemoglobina, va a estar anémico, ¿ya? Y el hígado es a esta edad gestacional, es el gran eh, estimulante de producción de células de glóbulos rojos. Se forman colones también en el hígado. Entonces el hígado pierde su función de formación de proteínas, se dedica solamente a formar glóbulos rojos y por lo tanto el paciente comienza a ser hidrofetal, es decir, comienza a hincharse. ¿Por qué? Porque ya no hay formación de proteínas, ¿no? Entonces comienza a hacer edema, ¿no? Otros ejemplos de reacciones citotóxicas de tipo 2, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lisis de leucocitos y plaquetas, así como sucede en el glóbulo rojo, también en las plaquetas el leucocito puede dar lo mismo. Hay granulocitopenia, púrpura trombocitopénica idiopática, a veces uno desconoce y resulta que hay este fenómeno, ¿no? De incompatibilidad de plaquetas. Lupus eritematoso sistémico. En la nefritis nefrotóxica, el síndrome Good-Pasteur es el más conocido, ¿no? Entonces, acuérdense, el sistema Good-Pasteur también es una reacción citotóxica tipo 2, reacción de hipersensibilidad. En la piel, el pemphigus vulgaris, el pemfigoide, son también otros ejemplos de este tipo de reacción citotóxica tipo 2. En cuanto a medidas terapéuticas, para la supresión de la respuesta inmune, como con corticoides. El corticoides es un gran estabilizador de membrana. Si se puede remover los anticuerpos que producen el trastorno, el cuadro mejora terriblemente, ¿no? Eh, bueno, la droga que pueden estar ocasionando este fenómeno es importante reconocerlo. Otras medidas terapéuticas, plasmaféresis o nefrectomía, dependiendo de lo que queremos conseguir. En la plasmaféresis lo único que hacemos es remover los anticuerpos que se han formado y sustituirlos con un plasma normal que no tenga estos anticuerpos, ¿no? La nefrectomía, bueno, está situaciones en los pacientes en las cuales se ha producido un taponamiento renal, prefiere eliminar ese riñón que ha sido afectado. Bien, pasemos ahora a la reacción de hipersensibilidad tipo 3. Bueno, en este caso hay formación de anticuerpos, pero están unidos al antígeno, forman un complejo. Y son inmunocomplejos circulantes, tienen que ser eliminados. O lo elimino por la orina, o lo elimino en el hígado, pero tienen que ser eliminados. ¿Qué sucede cuando no son eliminados? Se forman, se van a depositar, ¿no?, en las superficies de la vaso de pequeño calibre, ¿no? O de repente, no solamente en la superficie de los vasos de pequeño calibre, sino también pueden penetrar, ¿no?, a nivel de membrana basal. Bueno, acá, ¿cómo se forman estos complejos inmunes? En primer lugar, puede ser de tipo endógeno o exógeno, ¿no?
los anticuerpos IgG o IgM. Ya miren, IgM, una molécula grande, ¿no? Y la IgG puede formar complejos de 2 moléculas, ¿no? Con un solo antígeno. Solamente los que están circulando, estos complejos así formados que están circulando, o sea, los complejos inmunocirculantes, van a causar daño, por lo que les he mencionado, depósito en la membrana basal vascular. ¿Ya? Se activa el complemento, comienzan a liberar estas anafilotoxinas, repito, C3A, C5A, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Incrementan la permeabilidad vascular, por lo tanto hay pérdida de líquido intravascular. Claro, si se incrementa la permeabilidad de las células del endotelios se van achicando, entonces se abre una especie de forado, por ahí comienza a drenar líquido del intravascular y va al intersticio. Bueno, acción quimiotáctica para neutrófilos, seguramente se comienza a liberar interleuquinas 8, y los neutrófilos comienzan a viajar al área lesionada, ¿no? Se produce un proceso inflamatorio que puede destruir el vaso o la membrana basal donde se encuentran adheridos. Este es un ejemplo, ¿no? Se forma la inmunoglobulina G, que es un antígeno soluble, ¿ya? La fracción cristalina se une al receptor, ¿no? RFC, ¿no? Entonces, estos inmunocomplejos están dentro del vaso, se comienzan a depositar y esto produce un proceso inflamatorio. Y observen cómo este proceso inflamatorio moviliza neutrófilos, macrófagos y eventualmente pueden dañar no solamente el endotelio, sino la membrana basal. Bueno, algunos entidades clínicas relacionadas con estas reacciones mediadas por complejos inmunes, tenemos la reacción de Artus, que es el ejemplo típico, es el modelo de cómo se forma este tipo de reacción, pero en este caso es limitada al piel. Y la enfermedad del suero ya es sistémica, mientras que la reacción de Artus es localizada en la enfermedad del suero, es lo mismo, pero ya sistémico. La glomerulonefritis postinfecciosa, por ejemplo, ¿no? Es también otro ejemplo de reacciones mediadas por complejos inmunes. Enfermedades autoinmunes, neumonitis por hipersensibilidad, sea por hongos, ¿no? Como la aspergilosis broncopulmonar. Bien, un poco de historia. El año 1903, Artus inmuniza conejos con inyecciones intradérmicas del suero de caballo. A la quinta o sexta inmunización se forma una necrosis hemorrágica que tarda en curar, ¿no? Este es el prototipo entonces de reacción de hipersensibilidad tipo 3. O sea, es una herida que tarda en curar, ¿no? Y es un proceso localizado. Reacción de hipersensibilidad tipo 3 localizado. Bueno, aquí está nuevamente el fenómeno que les había mencionado anteriormente, ¿no? Cómo es que los antígenos se encuentran con sus respectivos anticuerpos y comienzan a formar complejos inmunes. Miren esa parte que parece un triángulo, por ejemplo, ¿no? Se han asociado antígenos con anticuerpos formando estructuras grandes. Obviamente esas estructuras no pueden ser fagocitadas o tampoco pueden ser eliminadas por riñón. Quedan entonces en la circulación, se depositan en los vasos de pequeño calibre y al depositar se van a producir una reacción inflamatoria. Bueno, este más o menos lo que les quiero mencionar, cómo es que se incrementa la celularidad cuando hay depósitos de estos elementos circulantes. Este es el esquema clásico, formación de complejos inmunes, se activa el complemento, liberación de anafilotoxinas, C3A, C5A, se incrementa la permeabilidad vascular. Hay acumulación de polimorfos nucleares,
liberación de enzimas lisosomales que pueden eventualmente dañar la membrana donde están precipitados y puede haber lesión tisular. Bien, las manifestaciones sistémicas provocadas por los complejos inmunes. El prototipo es la enfermedad del suero, ¿no? Ya les he mencionado como que Birgit y Chick observaron, ¿no? Eh, en pacientes cuando se trataba con difteria, tétano, ¿no? En la cual se les trataba con suero de caballo, sufrían esta enfermedad. Miren, en una primera fase se forma el complejo inmuno, ¿no? Cómo es que se va depositando, ¿no? En la superficie de los vasos, ¿no? De pequeño calibre. Entonces ya se convierte en inmunocomplejos circulantes. En una segunda fase ya comienza el depósito de complejos inmunes circulantes, ¿no? Observen ustedes, incluso uno ya está penetrando en los intersticios de las uniones celulares. En algunos ya sí produjeron lesiones. Miren cómo hay un fenómeno ahí necrótico con formación de fibrinas, ¿no? Entonces, aquí se forma el proceso inflamatorio típico de esta enfermedad, ¿no? Ya, ¿qué factores van a influir en el depósito de inmunocomplejo circulante? Primero, el tamaño de los complejos. Los complejos grandes no pueden ser digeridos eh, y tampoco pueden ser eliminados por riñón. No puede ser filtrado. Estos son los candidatos a formar inmunocomplejos que se depositan en los vasos de pequeño calibre. Los medianos no hay problema porque se van a ser eliminados de todas maneras, ¿no? Inmediatamente entran por el vaso, en ese filtro que se llama vaso, y quedan atrapados ahí por los macrófagos que los destruyen, ¿no? Los pequeños, bueno, los pequeños pasan la circulación y son eliminados por orina. ¿Ya? Entonces, uno de los factores es el tamaño de los complejos que influye en, en la eliminación, ¿no? Bueno, el sistema mononuclear fagocítico debe estar íntegro, porque si no es capaz de identificar los inmunocomplejos circulantes, estos se van a depositar porque no han sido eliminados. ¿Qué órganos son los más afectados acá? Riñones, articulaciones, piel, corazón, vasos pequeños. Bien, y con esto pasamos a la reacción de hipersensibilidad tipo 4. En este caso, ya no están mediadas por inmunoglobulinas, ¿no? Están mediadas por células, específicamente linfocitos T, ¿ya? Y estos se van a encargar de liberar mediadores una vez que son estimulados, ya por medio de citoquinas. Entonces, la reacción de hipersensibilidad tipo 4 es una reacción mediada por linfocitos T, antígenos específicos, ¿no? El prototipo es la reacción de T de tuberculina, ¿no? Ya ustedes saben en qué consiste, ¿no? La respuesta está mediada por linfocitos T auxiliares 1, que al reconocer el antígeno presentado por la célula presentada de antígeno, ¿no? Empieza la liberación de citoquinas inflamatorias, interferón alfa o interferón beta, ¿ya? Esto que va a producir incrementa la expresión de molecular de adhesión. Se incrementa la permeabilidad vascular, por lo tanto va a haber pérdida de líquido. Bueno, también se conoce como reacción retardada de Mora, ¿no? Por ejemplo, cuando es una reacción de contacto alrededor de 48 a 72 horas, la tuberculina igual 48 a 72 horas, la granulomatosa 14 días por lo menos para que se produzca la reacción.
Eh, bueno, la reacción de hipersensibilidad hay una prueba llamada lepramina, ¿no? Cuando se trata de la lepra, si está en la fase tuberculoide, observen, la reacción de hipersensibilidad es intensa. La prueba cutánea, ¿no? Refleja igualmente la intensidad de la reacción. Formación de complejos antígeno-anticuerpo no detectable, ¿no? Microorganismo tampoco detectable. En el otro extremo tenemos la lepra leptomatosa. Miren, la reacción de hipersensibilidad en suero es variable, ¿no? Débilmente positivo o negativo, ¿no? La prueba cutánea, la lepromina negativa también. Pero cuando queremos estudiar los complejos antígeno-anticuerpos formados, nuevamente comienza a haber una respuesta variable, ¿no? Puede ser débilmente positivo o negativo. Detección de anticuerpos, sí, aquí sí, en la fase de la lepra lepromatosa, la presencia de microorganismos es intensa. Y ahí encontramos al patógeno responsable de la lepra. Hay una forma dimórfica, es una combinación de la tuberculoide y la lepromatosa, ¿no? La reacción de hipersensibilidad baja, la prueba cutánea a la lepromina también refleja lo que hayamos visto en la primera etapa, dos cruces, no es muy característico. La formación de complejos antígeno-anticuerpo también de igual manera, no es muy concluyente, dos cruces, pero la presencia de microorganismo también es débil, su presentación ahí. Bueno, aquí estamos hablando de reacciones de hipersensibilidad tipo 4, ¿no? En la dermatitis de contacto, en las reacciones de la tuberculina, distinto es eh, el asma crónico, ¿no? O la rinitis alérgica crónica. Y todo depende, en primer lugar, cuál es el mediador en este caso, ¿no? Tenemos en el primer caso el linfocito T helper 1. En el segundo caso, ¿no? En el asma crónico, ¿no? En la rinitis alérgica crónica, es el linfocito helper 2. Y en la dermatitis de contacto, eh, tenemos linfocito T citotóxico, ¿ya? El antígeno necesariamente tiene que estar presente en el tipo 1, que es un antígeno soluble, de igual manera el, el mediado por el linfocito TH2, ¿no? Eh, pero es antígeno soluble. La dermatitis de contacto, nuevamente encontramos acá células asociadas o que presentan antígenos, ¿no? En la dermatitis de contacto, la reacción de tuberculina, la activación del macrófago va a producir la formación de interferón gamma, ¿no? Los cuales a su vez inducen a la secreción de quimoquinas, citoquinas y sustancias citotóxicas, ¿no? En el asma crónico, bueno, en este caso, la célula presentadora de antígeno va por intermedio del linfocito T helper 2 producir citoquinas 4, 5, ¿no? Eh, y estos a su vez van a célula blanco de linfocitos que son formadores de citoquinas, ¿no? Mediadores inflamatorios. Bueno, las etapas en la reacción de hipersensibilidad tipo 4, vamos a poner el ejemplo de la tuberculina, ¿no?
Mire, se inyecta esta proteína purificada del PPD, ¿no?, al paciente, ¿ya? En forma subcutánea, ¿ya? Entonces inmediatamente es detectada la presencia de, de este antígeno extraño y el TH1, célula efectora, reconoce y secreta citoquina, ¿ya? Eh, la, la presencia de estas citoquinas van a estimular, ¿no?, una respuesta celular, ¿no?, en donde la presencia de eh, fagocitos, ¿no?, puede ocasionar daño celular, pero en este caso fue un proceso inflamatorio cerebral. Viene, hay los espacios entre célula y célula, los vasos se han abierto y produce salida de líquido y se forma la famosa pápula. Bueno, acá algunos ejemplos de reacciones de hipersensibilidad, ¿ya?, mediadas por un antígeno específico. ¿Ya? A ver, una reacción de hipersensibilidad en la cual el antígeno es una proteína, ¿ya? Bueno, puede ser el veneno de un insecto o una micobacteria, su proteína, ¿no? O la lepromina, la teoglina, son pruebas de laboratorio. Bueno, las consecuencias es que se va a formar, ¿ya?, una especie de alteraciones de tipo local, con eritema, induración, células infiltradas, dermatitis. En la hipersensibilidad de contacto, el antígeno en todo caso es un apteno, ¿no? Eh, el níquel, el cromo también pueden ocasionar este fenómeno de hipersensibilidad de contacto. Bueno, la consecuencia de esto es que se puede haber una reacción local en la epidermis, en la piel, ¿no?, eritema, un infiltrado celular, vesículas pueden encontrarse, ¿no?, en el área lesionada, o abscesos intraepidermal. Enteropatía sensible al gluten, la famosa del trastorno celíaco, ¿no? El antígeno es el gliadín, ¿ya? Las consecuencias, atrofia del, digamos, de las vellosidades del intestino delgado, y hay un fenómeno de mala absorción. Bueno, esto es lo que le mencioné también en el anterior esquema, la dermatitis de contacto, ¿no? Primero hay un agente sensibilizador, ¿no?, que ha penetrado la piel, ¿no? Y en este caso, las células de Langerhans identifican a estos complejos y lo pueden eventualmente fagocitar, ¿no?, para presentar los epítopes al linfocito T helper 1, el cual va a producir el interferón gamma como mediador. Estos a su vez van a estimular la formación de interleuquina 8, que es una quimoquina importante, interleuquina 1, que interviene siempre en todo proceso inflamatorio, ¿no? Y nuevamente acá, la activación de los macrófagos va a producir nuevamente más mediadores, pero esta vez relacionados con procesos inflamatorios. Observen ustedes, este es un corte de tejido de piel de una dermatitis de contacto, o sea, la inmensa celularidad que hay, ¿no? Y bien, bueno, hasta aquí hemos llegado en relación a la reacción de hipersensibilidad. Si hubiera alguna pregunta.
Parece que ninguna, doctor, todo claro. Ok, bien, entonces hasta aquí quedamos, pe. Coordine siempre con Li- la doctora Patiño, ¿ya? Para cuando puede hacer su exposición. Listo, doctor. Sí, me estaré comunicando con el doctor Patiño. Doctor, muchas gracias por la clase del día de hoy. Si me podría enviar las diapositivas para poder compartirles a mis compañeros. Ok, ya, sí. Listo, doctor. Y también comentarle que ya se están formando los grupos y los delegados se van a estar comunicando con sus doctores respectivos, doctor. Ah, sí, y también quiero reunirme con los delegados para formar los comités de la donación voluntaria, ¿ya? Sí, Sobre, doctor. Sí, doctor. Justamente por ahora solo están los delegados y ya estaremos comunicando con usted. Un día fijamos una fecha. sí, vamos a reunirnos una vez por semana, solamente breve va a ser la cosa, ¿no? De tal manera que se organice bien esto, sobre todo la parte de la exposición de temas, ¿no? Son dos temas básicamente, uno, la importancia de la donación voluntaria y dos, mitos, ¿no? Y realidades en relación a la donación. A veces hay gente que dona poniendo muchas excusas, pero no tienen mayor fundamento. Entonces, eso lo vamos a explicar, ¿ya? O ustedes, mejor dicho, deben explicar donde vayan a hacer la campaña, ¿ya? Pero solamente una vez por semana y con la justa será pues una hora, no se requiere mayor cosa. Y ahí tengo yo las presentaciones, por si acaso, ¿no? Para que ustedes la internalicen bien y al momento de exposición ya lo presenten, pues, ¿no? Porque lo que trata es convencer a la gente, ¿ah? Para que vengan a donar en el día central. Claro, doctor. Sí, estaremos comunicando con usted. Como había mencionado, no solo son los delegados, sino es toda la base en conjunto para hacer la actividad. Así Ah, que sí, vamos a no, estar sí, organizando para eso. sí, no, o sea, yo digo con los delegados para que ellos le tramitan de vez a su grupo, pues, Claro, ¿ya? doctor. Sí, entiendo. Aparte que deben haber los comités, ¿no? Famosos Sí, comités doctor. de varios temas que giran alrededor del día central. Ya vamos a conversar eso en el camino, Perfecto. porque para julio tenemos la campaña, o sea, tenemos buen tiempo para prepararnos bien. Perfecto, doctor. Ya estaremos comunicando con usted. Con Sí, esto ya sería todo por la clase del día de hoy con usted, doctor. Ya me estaré comunicando con la doctora Patiño y ya coordinando algunas otras clases con los doctores. sí, sí, exacto. Ok, Más bien, doctor, la asistencia le envío ahora, la descargo ahora. sí, 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 descárgalo. Perfecto, doctor. Y ahora se lo envío. Ya, ok, ya. Listo, doctor. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Yo también, gracias a ustedes. Listo, doctor. Chicos, un momento, por favor, que voy a descargar la asistencia. Diego, por favor, si estás en la reunión, para la grabación.